Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y vamos a continuar estudiando esta oración que Pablo hace concluyendo la primera sección de esta carta, donde expone los argumentos de la identidad que tiene el creyente en Cristo. Y hoy día vamos a estudiar los versículos del 18 al 21, que es la segunda parte de esta oración intercesora de Pablo por los hermanos en Éfeso. Y dice este pasaje, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuenta una historia que no tenemos seguridad de que sea cierta, pero que nos sirve para introducir el tema del día de hoy. Y esta historia cuenta el acontecer, las vivencias que tuvo un boxeador que se convirtió al Evangelio. Y en el momento que se convirtió al Evangelio, dejó obviamente de ejercer, por decirlo así, el boxeo. Se alejó de las cuerdas, quizá en términos boxeadorcísticos. Y se hizo un predicador de la palabra. En cierta ocasión, cuando él se dirigía a un servicio, se le hizo un poco tarde y decidió cruzar por un atajo para poder llegar a tiempo a la cita que él tenía. En el momento que iba caminando por este atajo que había decidido tomar, le salió el dueño del terreno por el que iba cruzando y con palabras duras el dueño lo insultó, lo retó y le dijo, vamos a los convitos, sin saber, desconociendo a quién le estaba diciendo y a quién le estaba retando, digamos, a un combate. Bien le dijo el predicador, ex boxeador, vamos a pelear si usted así lo desea, le dice. Pero permítame un momento, pues debe usted saber que yo jamás hago algo sin antes orar. Diciendo esto, y frente a esta reacción, digamos, un poco extraña, el dueño del terreno quedó asombrado y el personaje, este ex boxeador, se saca el sombrero y comenzó a orar, diciendo, Señor, tú sabes que fui boxeador y sabes a cuánto le deshice los ojos y las narices a bofetones. Tú sabes cuántas costillas quebré a golpes a mis contrincantes y a cuántos mandé a la otra vida con solo la fuerza de mis puños. No permitas que mate a este hombre, no dejes que se me vaya la mano. Iba a continuar en su oración cuando el dueño del terreno le dice, ¡basta! No es necesario que luchemos. Pase usted por mi terreno cuantas veces usted quiera. Sin decir más, tomó su sombrero, presuroso, siguió su camino hasta llegar tranquilamente y a tiempo para predicar su sermón. Un poco chistosa la historia y, como les decía al inicio, no sabemos si es verdad o no. Pero sí hay algo que es verdad. Que nosotros no deberíamos hacer nada sin antes orar. Y también no menospreciar o no tener en menos no solamente el poder de la oración, sino que lo que estamos pidiendo, lo que este exboxeador estaba pidiendo era poder restringir su fuerza, años de entrenamiento, años de estudio, de saber dónde colocar el golpe para derrotar a con quien estaba combatiendo. Nosotros hoy día debemos entender que por medio de la oración, como Pablo lo está haciendo, que obtenemos el poder, quizás no para pedirle, Señor, no permitas que mate a este hombre, sino para decirle, Señor, deja que mate este pecado. Porque la fuerza de Dios viene de Él.
Él es la fuente, como lo veíamos la vez anterior. Él es la fuente de nuestro poder. Es un poder, como vamos a ver hoy día de hoy, que es inmensamente grande. Y que Pablo, en esta segunda sección, comienza a pedir que haya una mayor comprensión de este poder de Dios y del amor de Dios que cada creyente tiene. Y al igual que este boxeador, nosotros debemos comprender que ese poder está a nuestra disposición. La vez anterior vimos los dos primeros elementos de esta oración. Primero, que estaba dirigida al Padre, a nuestro Dios eterno, poderoso, soberano. Y Pablo en el versículo 16 y 17 hacen una petición de poder y amor, que haya un conocimiento, que haya una madurez del creyente. Pero ahora va un paso más allá, pidiendo en las siguientes dos peticiones, o en los dos elementos posteriores, los últimos dos de los cuatro. El primero, que es el versículo 18 y 19, habla de una comprensión mayor, como les decía, del poder y del amor de Dios. Y finalmente los últimos dos versículos 20 y 21 alaba a Dios por ese poder. Nosotros hoy día debemos, por tanto, comprender este poder y este amor de Dios. Lo conocemos en parte, pero debemos comprenderlo aún más. Y eso es lo que vamos a entender, por qué es necesario hacerlo a nosotros como hijos de Dios. Vamos al versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Este versículo obviamente está en profunda relación con el anterior, donde dice que por medio del poder de Dios iba a habitar, los creyentes iban a madurar, que es lo que significa la frase habite Cristo por fe en vuestros corazones, que haya una madurez, que haya una progresión en el conocimiento de Dios. Y eso los iba a llevar a estar arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios. Y a través de eso se iba a provocar lo siguiente, que es seáis plenamente capaces de comprender. En estos dos versículos 17 y 18 vemos cómo Pablo expresa de una manera bien unida los pensamientos para poder llegar a un conocimiento más profundo del poder de Dios. Primero les dice que sean fortalecidos, que el poder de Dios les dé la capacidad de que puedan comprender. Fuera de Él no podemos. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pero posterior a eso, a raíz de esa fuerza, de esa fortaleza obtenida de Dios, iba a poder habitar Cristo, íbamos a poder madurar como creyentes. Y esta es la segunda parte, porque al madurar íbamos a estar arraigados y cimentados en amor. Es como el segundo eslabón de una cadena. Primero, llenos de poder. Segundo, cimentados en amor. El tercer eslabón de esa cadena es que sean plenamente capaces de conocer cuál es la anchura, la profundidad. No podemos separar, no podemos llegar y decir, Señor, yo quiero conocer la profundidad. Lo otro no me interesa mucho, pero la profundidad, la altura, etcétera, etcétera, sí me interesa. No se puede, porque es paso a paso. Debemos ser fortalecidos por Dios, debemos ser cimentados y arraigados en amor, para que con esa base, con ese fundamento, podemos llegar a conocer la profundidad, la anchura, etcétera, etcétera. Entonces Pablo demuestra que esto es una cadena, que es una acción tras la otra por el cual debe caminar sí o sí el creyente. Pablo comienza diciendo, sean plenamente capaces. Esta palabra en el griego significa que sean lo suficientemente fuertes o que tengan la fuerza necesaria para llevar a cabo una tarea.
Dicho de otra manera, lo que Pablo les está pidiendo a Dios en esta oración es que el poder de Dios los capacite de tal manera, con tal fortaleza, para que puedan llevar a cabo la tarea de conocer ampliamente cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo entiende que los hermanos deben ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo para conocer las profundas realidades o verdades de Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. El camino es ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Deje una marca en Efesios 13 y acompáñeme a Job, capítulo 11. Job 11, del 7 al 9. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Cantábamos al inicio, el Dios que adoramos. Y aparecía un versículo en Romanos 11. Oh profundidades de las riquezas de Dios. Cuán insondables son, inmedibles, incalculables. Para poder conocer lo que Dios ha revelado de Él, de sus riquezas, es necesario que nosotros tengamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque esta dimensión espiritual no se puede comprender ni entender sin el Espíritu Santo, como lo veíamos la vez anterior. Él es el que provee la fuerza. Hechos 1. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él es el que otorga el poder al creyente. Y como la acción del Espíritu Santo es para todos los creyentes, por eso Pablo, volviendo a Efesios 3, les dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Este fortalecimiento, este llamado a ser llenos de la fuerza de Dios para poder comprender la realidad de Dios, es para todos, no para el pastor. No para el líder de la iglesia, no para el futuro anciano, no para el que enseña en un instituto bíblico, para todos los santos. Es un deber de cada creyente comprender, entender, el ser fortalecido. Esto es una acción divina. Pero cuánto nosotros estamos entendiendo y pidiendo a Dios ser capaces, ser llevados a tal nivel de fuerza de poder comprender, de poder ser iluminados para ver la realidad de nuestro Dios. Generalmente lo que hacemos es, la Biblia tiene pasajes muy difíciles de comprender, así que ese pasaje yo no lo leo, no lo estudio, lo dejo de lado, prefiero leer algo más sencillo, pero es un deber de todos los santos comprender todo lo que Dios ha revelado de Él. Todos los creyentes deben ser fortalecidos. Eso no viene por capacidades humanas, sino que es por medio de una acción divina. Hechos 10:34 dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cornelio, un gentil, había sido bautizado por el Espíritu Santo para comprender las realidades espirituales. Y Pedro, frente a esta acción divina, dice, comprendo, entiendo que Dios no hace acepción de personas. El poder de Dios está para todos.
La unción del Espíritu Santo, sanamente comprendida, es para todo creyente, para que pueda comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todos estos términos que relata Pablo en Efesios 3 nos hablan de las medidas o las dimensiones para poder conocer un objeto tridimensional. ¿Qué quiere decir tridimensional? Es que tiene un volumen. Cuando hacemos un dibujo en un papel solamente tiene alto y ancho, no tiene profundidad. Pablo aquí está nombrando 4 medidas, 4 situaciones por las que podemos conocer un objeto real. Pero es interesante notar 2 cosas. Primero, nosotros generalmente cuando medimos algo en volumen decimos alto, ancho y profundidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pablo aquí apunta a una cuarta, y no nos vamos a ir aquí como que hay una cuarta dimensión y el poder y místico, no. Tiene una explicación. Eso es lo primero que hay que notar. Pablo dice anchura, longitud, profundidad y altura. Es como que el alto lo dividiera en 2 y nombrara una profundidad siendo que tiene la misma relación. No solamente eso llama la atención de lo que Pablo dice aquí, sino que además no dice qué es lo que debemos conocer. Él dice que debemos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, pero no dice de qué. Generalmente se ha dicho que es conocer el amor, pero voy a mostrarles esta mañana, y a lo mejor esto va a ser un poquitito más técnico, pero es necesario resolver esta aclaración o resolver esta duda. Porque Pablo no menciona. ¿Por qué no menciona y por qué no considerar el amor? Porque la partícula I del versículo 19 dice, y de conocer, ese I en el griego produce una separación, que son 2 ideas distintas. Una cosa es la anchura, la profundidad, y otra cosa es el conocer el amor de Dios. No, si bien están relacionados por el continuo de la oración, no son frases que se complementen. Entonces quedamos en una situación de decir, ¿qué es lo que debemos conocer en cuanto a su anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Primero, nosotros debemos entender que en estos 3 primeros capítulos, Pablo está orando y dando a conocer el poder de Dios actuando en nosotros. En el versículo 19 dice, y que seáis capaces de conocer la supereminente grandeza de su poder. Primer punto, ya está orando para que los creyentes conozcan la supereminente grandeza de su poder. Los creyentes deben entender cuán grande es el poder de Dios. Dicho de otra manera, podríamos decir que debemos conocer cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del poder de Dios. Es algo que Pablo ya había orado con anterioridad. Acompáñeme a Filipenses 3:10. Pablo hablando de conocer a Dios, a Jesucristo, por medio de la fe, y dice, a fin de conocerle, a Dios, a Jesucristo. Y después agrega y dice, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Está poniendo estos 2 elementos, conocer a Dios, su amor, su esencia, quién es Él, pero también conocer el poder. Está haciendo esta distinción también en la carta a los de Filipo. Esa es la segunda razón. Tercera razón,
para poder definir qué es lo que debemos conocer en su anchura, profundidad, etc. Los escritos extrabíblicos, históricos de esa misma época, cuando los escritores lo utilizaban y hacían referencia a estas 4 medidas, o a estos 4 elementos, anchura, profundidad, etc., refieren al conocimiento del poder de los dioses. Si encontramos, por ejemplo, escritos de Artemisa, que era la diosa griega con el templo que existía en Éfeso, hablaban del poder de Artemisa y hacían referencia para poder conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del poder de Artemisa. En el contexto histórico, cuando hablaban de estos 4 elementos, hacían referencia al poder de aquel Dios. Y cuarto, culturalmente, no solamente había escritos extrabíblicos, sino que Artemisa justamente decían que tenía, por supuesto, el poder de controlar el destino cósmico de las cosas. Entonces, cuando Pablo le está diciendo y está orando por los creyentes y le da a conocer cuál es su oración, le está diciendo, ustedes deben comprender que al Dios que están adorando, al Dios que están conociendo, al Dios que les ha bendecido, al Dios que les ha hecho cercanos, es más poderoso que Artemisa, que tiene control sobre las cosas cósmicas, sobre el destino cósmico. Porque tiene una anchura, una longitud, una altura y una profundidad mucho mayor que la diosa pagana Artemisa. Estos 4 elementos nos ayudan a definir y a tener mayor seguridad de lo que nosotros debemos comprender en su anchura, longitud, profundidad y altura. Es el poder de nuestro Dios, que para los de Éfeso era más grande que de la diosa Artemisa. Para nosotros la supereminente grandeza del poder de Dios es más grande que cualquiera de las situaciones que podamos estar enfrentando. Es tan grande el poder que Dios tiene que nada ni nadie puede detener el que Él derrame todas sus bendiciones en los hijos que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Más allá que Artemisa tenga el control del destino cósmico, porque este Dios es un Dios supereminentemente mayor que esa diosa. Nosotros hoy día debemos comprender el poder de Dios, que como vamos a ver después, está actuando en nosotros. Y que no hay razón alguna para tener miedo, tener en menos el poder de Dios que está actuando en nosotros para poder llevar una vida cristiana, una vida conforme a la identidad que tenemos en Cristo. Como les decía la vez anterior, Pablo, si bien está orando como de una manera final de lo que le está diciendo en Éfeso, de alguna manera también está iniciando para que cuando él diga en el capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, estoy leyendo en Filipenses, Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Los hermanos de Éfeso no le puedan decir a Pablo, es que yo no puedo. ¿Y el poder de Dios? Estaba orando por el poder de Dios, que ustedes comprendieran que es el poder de Dios actuando en ustedes, para que no tengan excusa en decir, es que yo soy débil. Porque no tenemos excusa. Porque el poder de Dios actúa en nosotros y todos los santos deben comprenderlo, porque todos los santos deben llevar la vida en identidad con Jesucristo. Como lo dije la vez anterior, los que tienen la nueva identidad de Cristo interceden como Cristo lo hizo. Es que yo soy tan malo por orar. ¿Y te has fortalecido en el Señor? ¿Estás entendiendo que tienes el poder de Dios, el mismo poder que tenía Jesucristo para llegar al huerto de Getsemaní y sudando sangre, orar? Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
con ese mismo poder nosotros podemos llegar en oración y decirle, Señor, no puedo enfrentar este problema. Fortaléceme por tu misericordia y tu gracia para llevar la gloria a tu nombre. Ese es el poder que está a nuestra disposición, no para andar decretando, no para andar atando ni haciendo cosas extrañas, sino que para someternos y en el buen entendimiento decir, Señor, fortaléceme. Pablo está orando por ellos para que sean fortalecidos en un primer nivel para conocer y en un segundo nivel para tener una fuerza supereminentemente grande para comprender aún mayormente la aún más grande y supereminente poder de Dios actuando en nosotros. Debemos comprender esta realidad, porque así después Pablo les dice en Efesios 6, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que se vistan con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oh, es que en la noche siento que alguien me mira, que alguien me agarra el pie, que alguien me hace algo aquí, que siento presencias. Y se está fortaleciendo en el poder de Dios, con toda la armadura de Dios, para poner y enfrentar las acechanzas del diablo. Cuando llega a ese segmento de la carta, Pablo asume que los creyentes tienen el conocimiento de Dios y del poder, de su anchura, profundidad, de la amplitud que tiene el poder de Dios actuando en cada creyente. ¿Para qué? Para no asustarse. Me miran, no tiene poder sobre mí. Y si viene aquí, tengo el poder de Dios. Y si no, como Daniel, el Señor nos puede librar. Y si no, la gloria es para Él. Igual. Y si me llega a tocar, la gloria sigue siendo del Señor. Porque si me llega a tocar es porque Dios se lo permitió. No porque Él tenga más poder que mi Dios, que adoro, que sirvo, que amo y con el cual me identifico. Entonces es necesario, en esta petición, como le decía Pablo, está pidiendo por una mayor comprensión del poder. Necesitamos comprender la amplitud del poder de Dios. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. La oración que Pablo está haciendo no es solamente comprender la grandeza del poder, sino que también de conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, más profundamente. Y este conocimiento no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento práctico, un conocimiento experimental, un conocimiento que se tiene que vivir. No que Dios es amor, sí, ahí Juan lo dice, que Dios es amor. El amor que nosotros debemos comprender, el amor que nosotros debemos conocer, es el amor de Dios que es eminentemente práctico. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo sé que me amó? ¿Me mandó un ramo de flores? ¿Una caja de bombones? No. Dio a su Hijo. Acción. Juan 15:13 dice, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Nosotros debemos conocer y comprender este amor de Dios tan práctico, tan real, que en ninguna parte de la Escritura se define en términos literales o de palabras, sino que siempre va asociado a una acción de dar, mayormente dar a su Hijo, de entregar a su Hijo. Y eso nosotros debemos comprenderlo porque impacta profundamente la realidad de la vida
nuestra, de la vida como creyentes, porque somos creyentes, porque el amor de Dios accionó en nuestra vida dando a su Hijo. Debemos llegar a tener un conocimiento tal que la realidad de que Dios esté dando a su Hijo nos impacte día tras día. Si eso no está siendo una realidad, no estamos conociendo experimentalmente, prácticamente el amor de Dios en nuestras vidas. Porque es tan grande la fidelidad de Dios, que es por eso que no hemos sido consumidos. Muchos dicen, si Dios es amor, si Dios es tan grande y es tan bueno y bondadoso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Nosotros no debemos razonar así. Nosotros debemos decir, ¿cómo es que Dios, siendo tan santo, tan puro, tan recto, no viene a exterminar mi vida pecadora, ajena a Él, cuando yo estoy durmiendo, cuando estoy de imprevisto? Porque Él es fiel, porque su amor se demuestra en cada instante de nuestra vida, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo, porque a través de su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados han sido redimidos y perdonados. Efesios capítulo 1. Y ha puesto un sello que garantiza que ese perdón y esa remisión de pecados o esa redención de pecados es segura y es una realidad. Que la realidad de la cruz del Calvario, cuando Jesucristo en la cruz dijo, consumado es para ti, para ti, para ti y también para mí. Debemos llegar a conocer esta realidad y a pesar de que Pablo lo expresa de alguna manera con una contradicción, porque si leemos dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ay, Pablo, pero ¿podemos o no podemos conocer? Estás diciendo, estás orando que conozcamos, pero es algo que excede a nuestro conocimiento. De cierta manera es como que utiliza literariamente una contradicción, pero no está expresando que nosotros no podemos conocer el amor de Dios. Está poniendo en relieve que el amor de Dios es tan grande como el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una altura, una anchura, una profundidad inmensamente grande, pero el amor de Dios no es menor. Es algo que excede a nuestro conocimiento. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos conocerle. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos comprender la amplitud que el amor de Dios tiene. Quiero revisar algunos pasajes para clarificar este punto. Vamos, Salmo 139. Versículo 6. El salmista hablando de la omnisciencia de Dios, que sabe el sentar, el escudriñar, mis palabras. Dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él estaba entendiendo que Dios era omnisciente, que Dios sabía su caminar, su hablar, etc. Continúa diciendo, alto es este conocimiento. No lo puedo comprender. No es que no lo pudiera conocer, no lo podía comprender. Salmo 145, versículo 3. ...145, versículo 3... dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él sabía, el salmista, que Jehová era grande, era sublime. Y dice, y su grandeza es inescrutable, inmedible, incontable. Pero sí sabía que Jehová es grande. ¿Cuán grande? No lo sabemos,
pero que es grande, es grande. Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La misma situación. Job en el capítulo 37 habla de algo similar. Dios lo podemos conocer, pero no podemos comprender completamente la amplitud y todo lo que Dios es. Pero de que podemos conocerlo, podemos conocerlo. Wayne Grudem dice lo siguiente: no es cierto decir que no se puede entender a Dios, pero sí es cierto decir que no se le puede entender plena o exhaustivamente. No es cierto decir que no se puede entender a Dios, pero sí es cierto decir que no se le puede entender plena o exhaustivamente. Pero más allá de que no podamos llegar a un entendimiento pleno de quién es Dios, nosotros debemos comprender al menos más allá y ir a aguas más profundas, como dice el profeta, en cuanto al amor de Dios. Y entender que no hay nada, absolutamente nada, que nos separará del amor de Dios. Romanos 8. Pablo lo sabía, el poder que tiene el amor de Dios es tan alto que ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Los que están en Cristo, los que tienen la identidad en Cristo, nada los va a separar del amor de Dios. El conocimiento del amor de Dios y del poder de Dios tiene el propósito del creyente. Mira, hermanos, la bendición. Volviendo a Efesios 3. La bendición tan grande, el beneficio tan grande, siendo nosotros indignos pecadores de recibir las bendiciones de Dios, ya completamos quizás lo que podríamos haber dado a Dios. Pero el hecho de tener esta cadena, de conocer, de ser arraigados en amor, de conocer más plenamente tanto el poder como el amor de Dios, tiene un resultado en nuestras vidas. ¿Cuál es ese el resultado? Y de conocer el amor de Cristo, versículo 19, que exceda todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en ti. Y podríamos tomar las palabras del salmista. Alto es, no lo puedo comprender. La plenitud de Dios morando en nosotros. Salomón, cuando estaba inaugurando o ungiendo el templo, dijo: ¿cómo un Dios tan grande que la tierra es el estrado de tus pies vas a morar en este templo? No es así. Bueno, ese templo era el templo, el primer templo, el templo de Salomón. Muchos venían a ver el templo, conocer cuál era el templo de Jehová. Y después él dice: ya no voy a habitar en templos manos por hecho de hombres, que es harto más grande que donde va a pasar a habitar, sino en el corazón de cada creyente. Tu corazón, tu hombre y tu mujer interior, el que está siendo renovado, el que es fortalecido en el Señor, es la morada de Dios. Y si te fortaleces en Dios, si te arraigas y cimentas en amor, si conoces la amplitud, la anchura, la profundidad, la altura y conoces el amor de Dios, la plenitud de Dios va a morar en tu vida.
¿Qué beneficio y qué más grande? Ya no basta hacerlo porque Dios nos ha bendecido, sino que basta porque además va a venir a morar plenamente en nosotros. Lo más grande, el más maravilloso, el más sublime de todo lo que existe, el eterno Dios, el fiel, el justo, el santo, morando en tu vida. ¿Qué más quieres para esforzarte y vivir la vida conforme a la identidad que tenemos en Cristo? Esto está en íntima relación con lo que oraba en forma anterior Pablo. En el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nosotros vamos en un proceso, como dice Filipenses 1:6, de ir creciendo en un proceso que va a culminar con el día de Jesucristo. Y estamos siendo llevados a la imagen de Jesucristo. Pero además vamos a ser llevados a la plenitud porque Cristo es, como dice Pablo a los colosenses, en Él habita la plenitud de la deidad. Por todos lados, hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas es que nos parezcamos a Él. Ese es el propósito de Dios. Ese es el Dios obrando en tu vida, con circunstancias difíciles, con enfermedades, con problemas, momentos de tranquilidad, momentos de gozo, momentos de alegría, todos los momentos que tú vives y que te toca enfrentar, es porque Dios está formando a Jesucristo en tu vida y está buscando formarte de tal manera para poder que tú seas lleno de su plenitud. Y como decimos, 3 neuronas menos para tratar de comprender eso. Porque este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, pero sí sé que es verdad. Porque esto lo dice. Debemos, por tanto, hermanos, buscar vivir este amor, conocer este amor, expresar este amor, para que esta plenitud de Dios more en nosotros. Mire lo que dice la primera carta de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan capítulo 4. Versículos 7 y 8. ¿Cómo vamos sabiendo que tenemos la plenitud de Dios en nosotros? A la luz de este pasaje. Primera carta de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo sabes si está la plenitud de Dios en tu vida creciendo y llenando tu vida? Es porque amas, no al que está sentado al lado tuyo, que lo más probable es que sea tu esposo, sea un hermano que amas, sino que a todos los que estamos aquí, y a los que están en Linares, y a los que están en Monte Águila, y a los que están en Conce, y a los que están en Laja. Lo amas de la misma manera entrañable como los que están aquí. Y mayormente los que están aquí. No haciendo distinción. Y ahora, ¿cómo es que lo amo? Si yo lo amo, yo lo siento en mi corazón. Me alegro cuando lo veo. Pero el amor de Dios es un amor práctico. Es un amor que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no se envanece, que busca el bien del otro. Llega un hermano, él lo amo, sí, no importa, aunque me tenga que quedar yo parado, me voy, le doy el asiento,
y me quedo yo parado, por amor. Me niego a mí mismo, me niego a estar yo cómodo escuchando, pero que mi hermano esté cómodo. Qué gozo, qué alegría. Gracias, Señor, porque amo a mi hermano. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo. Llega tu hermano. Lo notas que viene con una cara extraña, con una cara quizás afligido, triste. Hermano, ¿qué pasa? Te veo afligido. ¿Pasa algo? ¿Tienes algún problema? Sí, hermano, estoy pasando una dificultad. Amén, hermano. Dios te fortalezca. El poder de Dios está a nuestro favor. Fortalécete en el Señor. Oremos al Señor. Yo voy a estar orando por ti. No, oh, el hermano ni me saludó, andaba con cara de pescado hoy día. Eso no es amor. Porque estás buscando lo tuyo. Buscas sentirte bien tú porque a ti te saludaron. Pero tú saludas. Tú buscas que con tu saludo el que está al frente tuyo se sienta bien, se sienta amado, sienta que hay una preocupación por él. No, pero primero está el yo. Ay, no me saludó. Eso es amor, un amor práctico. Es el que debemos conocer y aplicar a nuestra vida. Volvamos a Efesios capítulo 3. Pablo entonces quiere que los hermanos en Éfeso comprendan mayormente la grandeza del poder de Dios y la grandeza del amor de Dios. Y finalmente, en el último elemento de esta oración, Pablo concluye con una doxología, una alabanza a Dios, justamente por el poder tan grande que tiene Dios, que se ha demostrado en que nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Y que por eso hoy día podemos conocerle. Entonces Pablo concluye con una alabanza a Dios. Diciendo en el versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder, este que es poderoso para hacer, no es un simple, si es que puedes hacerlo, como nosotros muchas veces nos consultamos. ¿Podrías tú ir? ¿Podrías tú ayudarme? ¿Podrías tú levantar esta caja? Pablo está asumiendo un hecho, una realidad vital de que el poder de Dios hace las cosas. No es si es que pudiese hacerlo. Está diciendo, Él es poderoso para hacerlo. Es una afirmación firme, concreta, real y literal del poder de Dios. Él sabe del poder de Dios. Él lo conoce, lo ha vivido. Él sabe que el poder de Dios tiene la capacidad de guardar a los creyentes sin mancha y sin arruga para presentárselos delante de su presencia, como dice Judas 24. Ese es el poder de Dios. Y es tan real, Pablo está tan seguro de este poder de Dios, que dice que para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese de lo que pedimos en el griego tiene una connotación de pregunta, a modo de pregunta. Es como decirle, Señor, ¿podrías tú ayudarme con este pecado? ¿Podrías tú accionar a favor mío por esta situación? Esa es la connotación que tiene. Y además dice, o entendemos, en el griego, la traducción quizás no nos ayuda, pero en el griego tiene algo, o sea, lleva la idea de imaginar.
O sea, o le preguntamos, ¿podrías tú hacer esto por mí? O lo imaginamos. No, es que yo necesito esto. No, el Señor va a mandar a alguien. Necesitamos, no sé, un lugar más amplio. No, el Señor va a mandar. O un día va a llover $1.000.000 aquí para comprarnos un terreno. Me opera su imaginación. Pero el poder de Dios es más grande de lo que nosotros podamos, quizás en lo mínimo decir, ¿podrías tú hacerlo? O en lo más grande, en lo imaginable, decir que va a llover dinero aquí. El poder de Dios es mucho más que eso. Puede hacer las cosas mucho más abundantemente. El nivel del poder de Dios sobrepasa, es algo incalculable a lo que nosotros podemos medir. Y ese es el poder de Dios, ese es el poder que Pablo está alabando. A ese Dios que adoramos, el Dios poderoso, que puede hacer mucho más abundantemente de lo que le podemos preguntar o nos podamos imaginar. A ese Dios le está dando la alabanza, la gloria, porque es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que salvó tu vida y que además de salvarla la bendijo y que además promete llenarla con su plenitud. Pablo entiende este poder, lo ha dicho, la supereminente grandeza, y lo toma como base de esta doxología, de esta alabanza a Dios final. Y dice después, según el poder que actúa en nosotros. Una vez más, Pablo nos lleva a considerar esta realidad. Este Dios que es poderoso, que es digno de alabanza por este poder tan grande y que ha prometido bendecir a su pueblo, nada podrá oponerse a su voluntad, porque Él es el Dios todopoderoso. Tiene un poder eminentemente amplio para cumplir esas promesas. Pero hermanos, más allá de eso, este poder actúa en nosotros. Una vez más, Pablo está tratando de hacer entender, por decirlo así, a los hermanos en Éfeso, que este poder de Dios es el motor, es la benzina, es la fuerza operativa que tiene cada creyente para poder vivir la vida cristiana. No es mi capacidad, no es que yo estudié o no estudié, es que Dios te ha capacitado con su Espíritu Santo y se ha llenado o te ha dado una parte de su poder. Es un poder que actúa en nosotros. Por eso Pablo, una vez más cito el mismo pasaje, Filipenses 4:13. Pablo lo entendía tan real, por eso lo escribe con tanta convicción a los de Éfeso. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso, entendiendo esa realidad, entendiendo el poder de Dios, ya lo había dicho en Romanos, nada los va a separar del amor de Dios. Él tiene un poder incalculable, lo dijo en Juan, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10. Pablo entendía esta realidad y está orando con convicción. El Dios que hace todas las cosas con poder es el poder que actúa en ustedes. Por eso después tienen que vivir, tienen que accionar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Tienen que andar como es digno del Evangelio, porque tienen el poder de Dios, porque tienen la capacidad de hacerlo. Y cuando decimos no puedo, estamos menospreciando, estamos siendo incrédulos, estamos menospreciando el poder de Dios, estamos contristando al Espíritu. En vez de sí, en el poder del Espíritu, no por mis capacidades. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios
soy lo que soy. Por la gracia de Dios, si llevo a vivir una vida más santa, más piadosa, más espiritual, de mayor comunión con Dios, es porque la gracia de Dios está operando en tu vida, no por tus capacidades. Este poder de Dios que Pablo está alabando, está a nuestro favor, hermanos. Debemos comprender este poder de Dios y debemos comprender que lo tenemos nosotros. No para andar atando, no para andar haciendo cosas. Un mal entendimiento. Porque Dios, Jesucristo, que tiene la misma esencia de Dios, no se llegó al Getsemaní y dijo, Señor, pase de mí esta copa. Decreto y lo ato esa copa. Dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con humildad, con sinceridad de corazón, pero buscando hacer la voluntad del Padre. ¿Qué más nosotros, hermanos? Que por misericordia de Dios, Jesucristo siendo el eterno Hijo de Dios, no llegó a ese punto, teniendo quizás en el razonamiento humano toda la capacidad, el permiso, la autoridad de poder hacerlo. Pero Él se sometió al Padre. ¿Cuánto más nosotros? Señor, yo tengo el poder para hacer esto, como el boxeador. Señor, disminuye mis fuerzas. Si peleo con este hombre, no lo quiero matar. Quizás fue algo chistoso, pero nosotros, hermanos, hoy día debemos pedirle al Señor, Señor, con tu fuerza, disminuye este deseo pecaminoso, disminuye las pasiones de mi carne, que tu espíritu florezca, que tu espíritu sea fortalecido en el hombre interior para poder vivir la vida cristiana y poder alabarte a ti, no solamente con cánticos, con alabanzas, con palabras, en oración, sino que mi vida sea un reflejo de adoración y de alabanza a tu gloria. Eso es lo que nosotros debemos comprender el día de hoy. Y no solamente comprender, sino que también orar. Porque también debemos pedir por los demás. Pablo aquí está intercediendo. Pablo lo entendía. Pablo no tenía conflictos con comprender el poder de Dios. Estaba pidiendo que sus hermanos lo comprendieran. Nosotros debemos pedir por nosotros para comprenderlo, pero también por los demás. Que también lo puedan comprender, que puedan ir más allá. Porque es para todos los santos. Versículo 21. A Él, ¿a quién? A este Dios poderoso que puede hacer aún las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A este Dios, a Él, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo, nuestro Salvador, va a seguir trayendo gloria al Padre eternamente. Rápidamente, Romanos 16. Versículo 27, último versículo de la carta de Pablo a los Romanos. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hebreos 13, 21. El autor de los Hebreos orando diciendo, os haga, ¿quién? Dios, que es el de quien está hablando en el versículo anterior. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo siempre va a estar involucrado en nuestra alabanza a Dios. Cualquier cosa que hagamos fuera de Jesucristo no es alabanza a Dios. Por eso Jesucristo dijo, fuera de mí, nada bueno podéis hacer. Cuando
obramos, cuando actuamos en esta identidad que tenemos en Cristo, podemos vivir la vida cristiana y llevar mucho fruto, que es lo que es glorificado el Padre. A Él sea la gloria en la iglesia. Este elemento de la iglesia no aparece en ninguna otra doxología de las que Pablo hace. Es un elemento particular de esta doxología. Y obviamente está enlazado con todo lo que ha dicho anteriormente, con el misterio revelado de hacer un solo cuerpo, un solo pueblo de entre los gentiles y los judíos, de formar al cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Y la sola existencia de la iglesia trae gloria a Dios, porque la iglesia fue rescatada con ese propósito, Efesios 1, para alabanza de su gloria. La sola existencia le da la gloria a Dios, y como la iglesia está en Jesucristo, le puede dar la gloria al Padre. La iglesia verdadera, la iglesia real. Y esta gloria, esta alabanza, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Literalmente en el griego es como decir, para todas las generaciones de las edades, que en resumido es para siempre, eternamente. Por eso nosotros vamos a poder llegar, hermanos, a la eternidad, ver a nuestro Dios, ver a Jesucristo y eternamente alabarle por todo lo que Él ha hecho. Y aún de poder comprender mucho más allá quién Dios es, porque vamos a estar ajenos a lo limitado de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad mental, ajenos al pecado. Vamos a estar en la eternidad. Entonces esta frase recalca que la gloria, la alabanza y el honor serán eternamente para el único Dios verdadero, todopoderoso, con un amor increíble. Y finalmente dice, amén. Para nosotros un amén es un amén, casi como algo tradicional, como una muletilla, es decir, amén, como confirmación. Esta palabra hebrea se utilizaba solemnemente para afirmar que se estaba de acuerdo con la declaración que estaba siendo promulgada. Nehemías, capítulo 8, versículo 6. Nehemías 8, versículo 6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, después de leerles la ley, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. En Crónicas capítulo 16 también hay un pasaje similar donde era proclamada la verdad de Jehová y el pueblo respondía, amén. Esta palabra podría significar que así sea, pero quizás de mejor manera podría decirse como un seguro, porque es seguro que la alabanza va a ser para nuestro Padre eterno por la eternidad. Es seguro, así va a ser. Así lo está dando a entender Pablo a los de Éfeso. Toda esta oración no solamente está siendo cerrada con un amén, concluida con un amén, sino que está expresando una seguridad de que esta oración es una verdad y que se va a realizar. Todo esto es seguro. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos. Es seguro. El Señor nos va a responder. Cuando pedimos conforme a su voluntad,
Él nos responde. Hermanos, para ir concluyendo, nosotros hoy día somos llamados a comprender entonces el poder y el amor de Dios. Y que este poder y este amor de Dios nos va a permitir vivir bajo las exigencias o los mandatos que tenemos de nuestra nueva identidad. Los de Éfeso lo estaban comprendiendo de esa manera. Tenían el mayor templo de todos en esa época, el gran templo de la diosa Diana. 120 columnas, un pedazo de templo. Con una cantidad de gente y de peregrinos que llevaban a ese lugar a adorar a la diosa Diana, conocida, o Artemisa, conocida en todo el territorio. Había idolatría, había socialmente un menosprecio a otros dioses, porque Artemisa o Diana era gigante. Llevaba el control de los destinos cósmicos de todas las cosas. Esa realidad hoy día no es ajena, quizás no porque esté el templo de Diana o de Artemisa, sino porque hoy día todos piensan que lo que están adorando es Dios y sus convicciones, sus pensamientos los plantean como la verdad, y vamos a tener que hacer frente a que nos digan, ¿y tú por qué no aceptas el matrimonio igualitario? ¿Por qué tú no aceptas el aborto? Ideologías y pensamientos humanos que nos vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que vivir no conforme a eso, sino que conforme a las exigencias que Pablo pone, inspirado por Dios, para los que tienen una nueva identidad en Cristo. Por ejemplo, diciéndoles, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es lo que dice el mundo? No, si te pone el gorro, si estás aburrido, déjala y búscate otra. ¿Y por qué tú estás con tu esposa? ¿Por qué la sigues amando? ¿Por qué la has perdonado tantas veces? El poder de Dios actúa en nosotros para poder amar a nuestras esposas de esa manera. Y podemos llevar a un punto mayor y vivir las exigencias, que no son exigencias, porque se nos hace fácil si nos fortalecemos en el Señor, para poder vivir esta vida y poder enfrentar esta situación. Por eso Pablo les dice lo de Éfeso: Dios es mayor que Artemisa, vivan conforme al Evangelio. Hoy día el mensaje para nosotros: nuestro Dios es mayor que todas las ideologías de este mundo. Vivamos conforme a la identidad que tenemos en Cristo. Ese es el razonamiento que nosotros debemos de tener. Y debemos orar para que esta claridad que Pablo expone del poder y el amor de Dios lo tomemos, nos fortalezcamos, nos cimentemos, nos arraiguemos, comprendamos el poder y el amor de Dios y podamos vivir conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Y ya no solamente alabar a Dios de palabra, sino que también con nuestras propias vidas. Llorando y clamando: Señor, como el boxeador, no permitas que lo mate. Nosotros, permíteme matar este pecado, el orgullo, la vanagloria, la idolatría y tanta cosa quizás con la que batallamos. ¿Para qué? Para vivir para la gloria de Dios. Oremos. Padre eterno, bendito y buen Dios, todopoderoso, soberano, inescrutablemente eres tú en tu esencia, inmedible. Te alabamos y bendecimos, te glorificamos y te honramos en esta mañana por todo lo que has hecho por nosotros. Que quizás, Señor, ahora comprendemos un poco más profundamente, pero que sin lugar a dudas es necesario que comprendamos más profundamente. Tú nos ayudes para poder, Señor, cada día crecer, madurar, conocerte más
comprenderte más en lo que tú nos has revelado. De esa manera poder madurar espiritualmente, obteniendo la fuerza, obteniendo todo lo que necesitamos, Señor, para poder vivir la vida cristiana a la que tú nos has llamado, para poder hacer las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, bajo tu poder, bajo tus capacidades, no las nuestras. Gracias, Señor, porque te conocemos más y te damos gracias por el insondable poder que tú tienes. Gracias porque ese poder está a favor nuestro y sin lugar a duda, a este Dios que adoramos, a este Dios fiel, a este Dios misericordioso, es quien debemos rendir nuestra vida. Y podemos, Señor, estar seguros, podemos alabarte con seguridad de que todas tus promesas serán cumplidas, porque tú eres el Dios soberano, todopoderoso. Gracias porque no te quedas en nuestros pensamientos. Eres mucho más de lo que podemos imaginar o entender y actúas en esa misma dirección. Gracias, Señor, por poder conocerte. Gracias porque tú nos adoptaste como tus hijos. Una gigante, inescrutable bendición también. Gracias te damos, Dios amado. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor, cada día más. No porque no sea suficiente lo que ya nos has dado, sino que separado de ti nada podemos hacer. Fortalécenos a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo para poder seguir viviendo cada día de mejor manera la vida cristiana, bajo la identidad que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios amado, te alabamos y bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.